Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 1. Tadano-kun es promedio por 2. En un apartamento de apariencia promedio, en un vecindario de apariencia promedio, un niño se despertó sobresaltado y miró a su alrededor como un loco, tratando de evaluar su entorno. Al darse cuenta de que estaba en una cama, estaba desconcertado de por qué no estaba en una habitación de hospital en este momento. Justo ahora, debería estar muerto, ¿no? Confundido y más que un poco preocupado, el chico se levantó de la cama y miró alrededor de la habitación en la que se encontró ahora. Todo se sintió familiar de alguna manera. Como un nombre que estaba en la punta de tu lengua, pero simplemente no salía, parecía recordar este lugar como un recuerdo lejano casi olvidado. Deambulando tratando de recuperarse, terminó tropezando con un cajón y derribó una lámpara que estaba encima. Mientras caía, el niño rápidamente lo alcanzó justo antes de que se rompiera en el suelo y se sorprendió de que realmente lograra atraparlo a tiempo. Mierda, eso fue una suerte. Pero, ¿por qué pareció moverse en cámara lenta allí por un segundo? Extraño. Dando pasos aturdidos como si supiera a dónde iba, pero al mismo tiempo no lo sabía, el chico caminó preguntándose por qué todo parecía tan claro y vívido ahora en comparación con antes. ¿Por qué podía ver cada mota de polvo en el aire? Siempre estuvo así de polvoriento aquí. ¿Dónde diablos estaba aquí? De repente, se encontró frente al espejo del baño. Mirándose a sí mismo, todo su mundo parecía temblar a su alrededor por la conmoción, y todos los recuerdos que estaban encerrados parecían precipitarse sobre él como un tsunami. Él era Tadano Ito. Este era un hecho absoluto. ¿Pero por qué? ¿Qué carajo estaba pasando en este momento? Esta situación era como uno de esos fanfics de mierda de webnovel en este momento, ¿no es así? Jadeando casi hasta el punto de hiperventilar, Tadano se tocó la cara mientras revisaba sus recuerdos. No estaba seguro de cómo, pero sabía que ya no era su yo original, sino que era otra persona, solo por sus recuerdos extranjeros. Pero entonces, ¿quién era él ahora exactamente? Sus recuerdos se sintieron tan mezclados y su psique se sintieron completamente caótica. ¿Debería seguir siendo Tadano? Estaba en su cuerpo, después de todo, pero eso tampoco parecía correcto. Después de un momento de pánico, Tadano colocó una mano sobre su corazón palpitante y respiró hondo para calmarse. Estuvo bien. Ahora era Tadano. No hay necesidad de pensar demasiado en las cosas. Después de unos momentos se sintió lo suficientemente tranquilo como para pensar en lo que grababa en el manga. Y cierta persona me vino a la mente. Komi Shoko. Solo el pensamiento sobre lo que le deparaba el futuro enviado una oleada de vértigo a través de él, así como un poco de curiosidad. Mentiría, por supuesto, si dijera que no estaba emocionado por conocer a Komi. Sin embargo, no estaba realmente decidido a nada. Quién sabe, tal vez se enamore de otra chica. Estar obsesionado con alguien a quien nunca conoció no era su estilo y tampoco era exactamente saludable. Pase lo que pase, pasará. No se obligará a sí mismo ni a Komi a ser amistosos si ninguno de los dos siente una conexión, pero si la hay, entonces no se detendrá y se asegurará de hacer lo mejor que pueda. Dicho eso, mientras reflexionaba sobre esas cosas, se acercó a la ahora familiar baño para orinar. Metió la mano en su ropa interior para sacar a su hermano pequeño. Y encontré algo muy peculiar. Siguió tirando, tratando de sacar toda la longitud, pero estaba tomando una cantidad de tiempo inesperadamente larga para hacerlo. Después de lo que parecieron años, finalmente vio sacar toda la maldita cosa y estaba más que un poco sacudido por el carnoso golpe que hizo cuando golpeó contra su pierna. ¿Por qué diablos era tan grande? Antes no era tan grande. Si bien no tenía nada de qué avergonzarse antes, tampoco tenía nada de qué estar demasiado orgulloso. No era demasiado grande ni demasiado pequeño, era normal. Este fue el caso en ambas vidas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mierda fue tan largo y gordo ahora? Mientras estaba allí en estado de shock, olvidando que incluso tenía que orinar, se dio cuenta de que muchas cosas no eran iguales. No, todo parecía el doble bueno, a falta de una mejor redacción, el doble de fuerte ahora.
visión, oído, demonios, esa vez que detuvo la caída de la lámpara tampoco era normal, ahora que lo pensaba. Doblar los reflejos, tal vez. Sin pensarlo bien, muy pronto quitarse la camisa, y no estaba seguro de cómo sentirse cuando no pudo encontrar abdominales o cambios en la definición muscular. Todavía se veía el promedio. De hecho, se sintió un poco avergonzado mientras negaba con la cabeza mientras esperaba. Joder, él no era Spider-Man ni nada, así que ¿por qué pensó que mágicamente tenía abdominales de la nada? Sin embargo, la situación seguía siendo extraña y estaba tratando de entender lo que estaba pasando cuando escuchó un golpe en la puerta. Golpear. Golpear. Oni-chan. ¿Por qué tardas tanto? Otras personas también necesitan usar el baño, ya sabes. ¿Qué diablos estás haciendo de todos modos? ¿Por qué demonios estabas gritando? Tadano miró la puerta de entrada con ojos ansiosos antes de obligarse a relajarse y pasar a abrir la puerta. Sin embargo, un paso y se dio cuenta de que aún no se había guardado la polla. Vaya. Eso hubiera sido vergonzoso. Caminando nerviosamente, no se dio cuenta de que aún no se había puesto la camisa cuando abrió la puerta. ¿Te tomó mucho tiempo? ¿Por qué no llevas una camisa? En realidad, quiero saber. No, yo solo, bueno, algo está pasando, y solo estaba tratando de resolverlo. Tadano inmediatamente se sintió estúpido por su mala elección de excusa y redacción, e incluso sus orejas se pusieron un poco rosadas por la vergüenza. ¿Por qué tuvo que olvidar su camisa? ¿Quién hace eso? ¿Por qué diablos no cerró la boca? Quizás debería mudarse de país y empezar de nuevo. No pongas una cara de disgusto, ¿de acuerdo? Hablo en serio. Lo que sea. Piensa lo que quieras. Y Tommy apartaba la mirada de su hermano como si no pudiera soportar mirar algo tan repulsivo. Pero ella muy rápidamente suspiró exasperada al escucharlo hablar y se giró para sonreírle en su lugar. ¿Qué pasa con esa sonrisa forzada? ¿Crees que no tienes más remedio que ayudar? ¿Por qué tus ojos están tan fríos y vacíos? Mira, Oni-chan, creo que tus bolas finalmente se cayeron. Ahora, esto generalmente es algo bueno. No sé por qué tomó tanto tiempo, pero, de todos modos, esto es normal, yo piensa, pero ve a preguntarle a papá sobre todo eso porque yo no soy quien para hablar de esto. Colocando una mano en su hombro, y Tommy le sonrió compasivamente mientras lo conducía fuera del baño antes de colocar otra mano en la puerta. Nunca volvamos a hablar de esto. Y felicidades por crecer, Oni-chan. Te espera. Golpe. Tadano miró hacia la puerta por unos momentos antes de suspirar. Ni siquiera recuperó su camisa. Después de caminar hacia su habitación, Tadano sintió curiosidad por saber qué más había cambiado y decidió hacer algunos ejercicios simples para ver. Después de unos minutos, no pasó mucho tiempo para ver que casi todo había cambiado. Era más fuerte, más rápido, más flexible e incluso tenía más resistencia. Sin embargo, lo único que se mantuvo constante fue que estaba bastante seguro de que ahora todo era 2 veces el promedio. Quizás esto incluso llegó a cosas como el tiempo de recuperación, las resistencias físicas y la inteligencia. Este podría haber sido el caso porque podría recordar fácilmente todo lo que sucedió en su vida anterior. Y cuando dijo todo, quiso decir todo. Sin embargo, por extraño que parezca, ese no fue el caso para esta vida. Su loca memoria solo se extendió hasta cuando despertó. Quizás esto significaba que todos sus viejos recuerdos estaban cargados en él o algo así. Quizás incluso junto con las capacidades físicas de su cuerpo anterior. No tenía forma de saberlo en este momento, pero consideró que este era el caso. Ni siquiera sudar por sus esfuerzos, Tadano se levantó del suelo y estaba a punto de buscar en la web en su cuando escuchó a su familia en el pasillo. Estaba demasiado distraído para prestarles atención antes, pero sus siguientes palabras enviaron una sacudida a través de su columna vertebral. ¿Por qué tarda tanto tu hermano en venir aquí? Llegará tarde a su primer día de clases si no se da prisa. Me supera. Ya hablé con él ayer al respecto y, sin embargo, aquí estamos. ¿Puedes ir a llamarlo? Tengo que irme pronto. Era el primer día de clases. Luchando por prepararse, Tadano corrió por el pasillo y vio que su hermana ya estaba saliendo del apartamento vestido con su uniforme de secundaria. Cuando ella cerró la puerta, él se quedó algo desconcertado. ¿Dónde estaba ella? ¿Cómo ella? ¿Durmieron en la misma habitación? ¿Cuándo y dónde se cambió?
Confundido como el infierno, Tadano se acercó a su desayuno, ahora tibio, y comenzó a meterse comida en la boca. Vaya, chico, ¿cómo pudiste olvidarte de la escuela de todas las cosas? ¿Te quedaste despierto y te quedaste dormido? ¿Emocionado por lo de hoy? Algo así. Gracias por la comida. Te veré luego, mamá. Corriendo afuera, Tadano cerró la puerta y respiró hondo. Había estado dando vueltas como un idiota toda la mañana y no le gustaba. Por supuesto, lo habían empujado a un mundo diferente, le habían dado nuevas y extrañas habilidades, y su mente luchaba por encontrarle sentido a su situación. Pero todavía no le gustó cómo había estado reaccionando a todo. Tenía que hacerlo mejor. Pase lo que pase, pasa. Da un paso a la vez, Tadano. Abofeteándose las mejillas para mentalizarse, Tadano parecía entusiasmado y, sin embargo, extrañamente más relajado al mismo tiempo. Parecía haber un cambio en los ojos de Tadano que no había estado allí antes. No sabía que su extraña mezcla de personalidades finalmente se había asentado, y que alguien nuevo había surgido a la superficie. Afuera, muy lejos, el universo vio el cambio y, después de solo un momento, cambió decididamente la descripción de Tadano-kun es solo un tipo. A Tadano-kun no es normal. Capítulo 2. Tadano-kun no es un santo. Caminando hacia la escuela con prisa en sus pasos, Tadano no tardó en llegar a su destino. Escuela secundaria privada Itan. La escuela estaba pensada para los excéntricos y los inusuales. Para inscribirte, tenías que pasar por una especie de entrevista para ver si encajabas bien en la escuela. Este lugar era un manicomio lleno de locos y bichos raros. Tadano no tenía idea de por qué se le permitió inscribirse en esta escuela cuando se optó por un tipo bastante normal. Por supuesto, uno solo necesita pensar en sus acciones en el manga para ver que este realmente no fue el caso, pero él nunca haría eso ahora. No hay manera en el infierno. Tales pensamientos eran demasiado dolorosos para pensar en ellos. Sacudiendo la imagen de sí mismo con un vestido con un estremecimiento, Tadano se preguntó si las cosas seguirían siendo tan apasionadas, ahora que esto era realidad y no un manga ficticio. Después de todo, la gente normal no reaccionó igual que los locos que habían visto en los cómics. Uno solo podría esperar. Cálmate. No hay forma de que ella sea así, mierda, es hermosa. Gracias, antepasados, sus acciones me han llevado a este glorioso momento en el tiempo. Solo puedo hacer mi mejor esfuerzo en esta vida para devolverles la bendición que me han transmitido. Y esas esperanzas solo podrían hacerse añicos. Ante él se encontró una enorme multitud de estudiantes, todos reaccionaron fuertemente a lo que solo podía suponer que era Komi. Pero, ¿qué pasamos con ellos? ¿Nunca antes habían visto a una chica atractiva? Ese no debería ser el caso, la mayoría de las chicas aquí ya eran muy bonitas. No todos, por supuesto, pero la mayoría fueron impresionantes por derecho propio. Si este fuera de su mundo original, entonces muchas de estas chicas podrían incluso ser consideradas bellezas a nivel de actriz estrella de cine. Por eso Tadano estaba tan confundido por la reacción de todos. ¿Era Komi así de hermosa? Tadano tenía aún más curiosidad ahora sobre cómo se vio a Komi, pero pensó que esperaría un poco más. Eventualmente la vería de todos modos, así que no había necesidad de estar desesperado por eso ni nada. Pasando entre la multitud, llegó a su zapatero alrededor de medio minuto antes que Komi debido a la gran multitud. Al ponerse sus zapatos de interior, Tadano escuchó a alguien entrar con pasos elegantes y supo que solo podía ser Komi. Es hora de ver qué se utilizó todo este alboroto. Volviéndose para mirar en su dirección, Tadano se sorprendió honestamente en su lugar. Lo que inicialmente tenía la intención de ser una mirada, rápidamente se volvió completo al mirar fijamente, cuando Tadano vio cuán hermosa era Komi. El artista de manga no pudo hacer justicia. No. Era imposible. Tenía el pelo largo de color negro púrpura, piel clara y suave, un cuerpo esbelto y elegante, todo para acompañar un rostro tan increíblemente hermoso que era como si un ser de otro mundo hubiera decidido bajar de los cielos. Mierda. Tadano solo pudo murmurar cuando se encontró secretamente de acuerdo con la multitud. Tal belleza ni siquiera debería ser posible. Desafortunadamente, parecía que Komi lo había escuchado y también se congeló en su lugar. Maldición, bueno, eso no se vio bien. Temblando como una hoja en el viento, Komi parecía crujir cuando se giró para mirarlo. Bueno, en realidad, era más como una mirada feroz.
Komi parecía un ángel caído de la muerte mientras lo miraba fijamente, aparentemente con un desprecio hirviente. Pero Tadano no lo vio así, sin embargo. Tal vez se debió a su capacidad para leer las cosas, pero vio a una chica que estaba tan nerviosa y cohibida por lo que causó su arrebato aleatorio que su rostro se estaba congelando y su cuerpo temblaba. Fue suficiente para hacerlo sentir mal. Yo. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, Komi pasó corriendo a su lado a toda prisa. Parecía que estaba huyendo para evitar hablar con él. Bueno, eso podría haber ido mejor. Estremeciéndose un poco, Tadano se frotó el cuello con torpeza al darse cuenta de que probablemente no debería haber maldecido al verla en este momento. Pero, de nuevo, incluso si él solo dijera hola, ella probablemente reaccionaría de la misma manera. Si no estaba convencido de darle una mano a la chica antes, ahora lo estaba. Tadano no se creía tan santo como para hacer todo lo posible por ayudar a todos, pero parecía que Komi realmente necesitaba ayuda. No estaba planeando ayudarla solo porque era hermosa ni nada por el estilo, aunque eso definitivamente era una buena ventaja. Iba a ser su compañera de clase y más que eso, también se preparó para ser su compañera de escritorio. Tadano se habría acercado para ayudarle incluso si ella fuera un tipo feo y gordo, así que siendo una chica hermosa, digamos que estaba más que motivada. Golpeando su pierna con su dedo índice en silencio, Tadano finalmente se levantó y caminó hacia su salón de clases con una leve sonrisa en su rostro. Hasta ahora, todo prometía ser un momento bastante interesante. Sin embargo, su entusiasmo afectará rápidamente cuando llegue allí. Al abrir la puerta de su salón de clases, Tadano se dio cuenta de inmediato de que era el último miembro de su clase en llegar al salón. Así que era evidente que el único asiento vacío le pertenecía. Todos en la clase parecieron dejar de hablar a la vez antes de renovar rápidamente sus conversaciones como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Tadano pudo ver por su visión periférica, que ahora parecía tan clara como su visión regular original, que los ojos de todos todavía estaban pegados a él. Como un grupo de depredadores mirando a una presa acorralada, parecían relajados pero al mismo tiempo eran secretamente hostiles. Su hostilidad no era tan evidente al principio, por supuesto, pero rápidamente se convirtió en un desprecio hirviente después de darse cuenta de que él iba a ser el que se sentaría junto a Komi. Al sentarse en su trasero, ¿qué diablos estaba mal con estos locos? Tadano solo pudo suspirar exasperado ante esta nueva situación y trató de no dejar que eso lo molestara mientras se giraba para mirar a Komi sentado a su lado. Podía decir que ella ya había sentido su mirada, pero ella miraba estoicamente al frente y no se volvió para mirarlo. Él no se lo tomó en serio, ya que sabía lo difícil que debía ser su momento con sus pobres habilidades de comunicación. Probablemente estaba tratando de no encogerse bajo su mirada. Diablos, probablemente estaba pensando demasiado en las cosas en este momento y preguntándose si él estaba enojado con ella por no saludarlo o hablar con él en general. Verla comenzar a temblar bajo su mirada, era algo adorable de ver, si era completamente honesto, como un animalito asustado. Sostener él no era una especie así ahora, ¿verdad? Tadano no la miró mucho después de eso ya que la clase ya había comenzado. Como sucedió en el manga, todos fueron presentados a la clase uno por uno, y ahora pudieron ver a todos en detalle en esta nueva realidad. Fue sorprendente y no sorprendente ver que la mayoría de las chicas de la clase eran todas muy bonitas. Ninguno se acercó siquiera a Komi, por supuesto, pero al final siguieron siendo bellezas. Especialmente Yamai, quien sorprendentemente habría tomado el título de la belleza número 1 de la clase si no fuera porque Komi también estaba aquí. Realmente era una lástima que ella fuera una completa psicópata por dentro. Tadano solo pudo encogerse de disgusto cuando pensó en cómo era ella realmente detrás de esa sonrisa falsa. Yamai de repente se giró para mirarlo, y aunque no perdió nada del brillo de su sonrisa, sus ojos se vieron oscuros y feroces. ¿Qué demonios estás mirando? Parecían decir. Tadano reprimió poner los ojos en blanco ante eso y se dio la vuelta antes de que tuviera alguna idea extraña. Después de un tiempo, fue el turno de hablar de Komi, pero no lo hizo, por supuesto, y en su lugar se acercó a la pizarra para escribir su nombre. Tadano sonrió irónicamente ante eso. ¿No fue esto mucho más vergonzoso que solo decir tu nombre, Komi? Al terminar de hacerlo, todos se volvieron absolutamente locos como si les hubiera mostrado la cura para el cáncer o el significado de la vida misma. Se derramaron lágrimas literales, y todos parecieron increíblemente impresionados. ¿Qué demonios?
Entiendo que es hermoso y todo eso, pero ¿no pueden calmarse un poco? ¿Qué está pasando ahora mismo? Después de Komi, era su turno, e incluso antes de levantarse, ya podía decir que su tratamiento iba a ser como la noche y el día en comparación con el de Komi. Los ojos de todos parecieron volverse más agudos, y algunos incluso murmuraron amenazas en voz baja, que escuchó claras como el día con su oído mejorado. En serio, ¿qué les pasaba a estos tipos? Suprimiendo un movimiento de cejas, Tadano se levantó de su asiento y comenzó a aparecer. Hola, mi nombre es Tadano Ito. Todos lo ignoraron o lo miraron con odio mientras hablaban, y Tadano tuvo suficiente de todo eso. Estos hijos de puta lo iban a conocer, quisieran o no. Con el ceño fruncido por la molestia, Tadano continuó con la voz ahora elevada. Y si alguno de ustedes, estúpidos de mierda, tiene un problema conmigo, simplemente adelante y dígalo. Todos se giraron para mirarlo con expresión atónita, y Tadano miró a cada uno de ellos directamente a los ojos mientras pronunciaba sus siguientes palabras. Necesitaba un maldito recuento de todos modos. Capítulo 3. Tadano-kun es un bastardo con suerte. Todos guardaron silencio ante las palabras de Tadano. No porque estuvieran aterrorizados de él ni nada, sino que simplemente no esperaban que el Tadano de apariencia promedio dijera algo así. Algunos tomaron nota mental de este lado inesperado de él, algunos estaban enojados porque tenían las agallas para hablarles así, y algunos estaban un poco asustados por sus acciones. Komi fue, desafortunadamente, uno de los que estaban un poco asustados. Fue solo por un momento, pero después de ese momento de silencio, toda la clase se alborotó. Incluso el profesor tenía algo que decir al respecto. Tadano-kun. No puedes decir cosas así en este salón de clases. Mira a este hijo de puta, actuará duro. Bueno, no me esperaba eso. Solo espera hasta la hora del almuerzo, veamos si puede decirnos eso en la cara. Siempre son los de apariencia tranquila, ¿eh? Tadano simplemente volvió a sentarse después de decir su pieza. Se sintió un poco infantil ahora que había ido y hecho eso, pero estos locos tenían que saber que no iba a aceptar su mierda. Por el rabillo del ojo, Tadano vio que Komi seguía mirándolo mientras temblaba un poco. Excelente. Ahora Komi le tenía miedo. ¿Por qué tenía que ser tan jodidamente vergonzoso? Debería haber limitado a decir su nombre y decir a la mierda a todos los bichos raros. Suspirando exasperado, Tadano apoyó la cabeza entre sus brazos y pensó en qué debería hacer para acercarse a Komi ahora que dejó una primera impresión un tanto pésima. Todo mientras ignoraba a todos, incluido el maestro, que seguía tratando de llamar su atención antes de que finalmente se rindiera. El primer día de la escuela secundaria no estaba realmente destinado a estudios reales. Estaba destinado a que los estudiantes se orientaran, para que se conocieran y para que entendieran lo que se necesitaran de ellos para el resto del año escolar. Fue una introducción, más o menos. Entonces, mientras todos prestaban atención a las presentaciones de los maestros y todo eso, Tadano decidió escribir una pequeña nota en papel para Komi. Era una mierda de preescolar, pero tenía el presentimiento de que Komi reaccionaría bastante positivamente. Hola, Komi-san, soy yo, Tadano. Estaremos sentados uno al lado del otro durante el resto del año escolar, así que pensé que al menos debería dar algún tipo de saludo, hola de tu vecino de al lado. Espero que podamos llevarnos bien. Mirando a su alrededor, Tadano esperó el momento adecuado y luego arrojó la nota sobre el escritorio de Komi antes de que nadie pudiera verlo. Lo hizo con tanta indiferencia que parecía como si se estuviera estirando para cualquiera que lo viera. Komi vio la nota un segundo después y miró de ella a Tadano y luego de vuelta antes de finalmente levantarla para leerla. Tadano vio todo esto y tuvo dificultades para evitar que una sonrisa apareciera en su rostro. ¿Qué eres, un gato? Después de leerlo, Komi miró atentamente a Tadano antes de escribir un mensaje a cambio. Unos segundos después, la nota apareció en su escritorio y Tadano sonrió antes de tomarla para leerla. Asimismo. Decía. Bueno, esa fue una respuesta bastante fría. Tadano miró a Komi para obtener una lectura de ella. No sería descabellado que esta fuera una respuesta normal similar a la de Komi. Pero de alguna manera tenía la sensación de que no lo era. Komi, que sintió su mirada, de repente empezó a vibrar un poco en su lugar, y Tadano, que lo vio, rápidamente se dio cuenta de lo que era.
Debía estar preocupada por qué tipo de chico era él, considerando su presentación anterior. Bueno, mierda, ahora realmente deseaba mantener la boca cerrada. Tadano escribió una nueva nota después de pensarlo un momento. Perdón por mi presentación anterior. Sé cómo debe sonar extraño viniendo de mí, pero no soy un mal tipo, creo. Todos me estaban mirando por alguna razón, así que terminé haciendo eso, lo siento si dejé una mala impresión. Mientras le lanzaba la nota a Komi, de repente sintió que el viento cambiaba un poco y el tiempo parecía ralentizarse por alguna razón. Giró la cabeza y vio que un tipo vestido como un maldito ninja había arrojado un bolígrafo en un intento de perforar el papel en el aire. Extendiendo su mano, Tadano atrapó el veloz proyectil en el aire, justo cuando estaba a punto de golpear la nota, y un poco de humo pareció salir de donde lo sostenía en su mano. ¿Qué tan fuerte tiró este hijo de puta el maldito bolígrafo? TCH. Volteándose hacia Shinobi-no-kun, que parecía un ninja, sentado en el escritorio detrás de él, Tadano lo vio mirándolo fijamente con una expresión que parecía gritar. ¿Crees que voy a dejar que pases notas con Komi-sama, tú? Pedazo de mierda. La molestia de Tadano estalló de inmediato, y realmente sintió ganas de golpear al bastardo entrometido en la cara. Sin embargo, no quería dejar una peor impresión de sí mismo de la que ya tenía, así que solo le sonrió al hijo de puta con los dientes apretados antes de extender la mano que sostenía el bolígrafo hacia él. Shinobi-no-kun, parece que se te cayó esto. Estaba planeando entregarle la pluma fácilmente. Él realmente lo era. Sin embargo, solo una mirada a la expresión de suficiencia del hijo de puta ninja le dijo que el tipo no planeaba mostrar ninguna gratitud. Así que hizo lo único que pudo hacer. Grieta, oh, mierda, tu bolígrafo se rompió. Ese es mi error, hombre. Aquí, quizás puedes pegarlos de nuevo. Tadano arrojó los pedazos rotos del bolígrafo al escritorio de Shinobino, pero lo hizo de tal manera que los pedazos se deslizaron del escritorio y cayeron al suelo antes de que el ninja pudiera agarrarlos. Dándose la vuelta para mirar al frente sin cuidado, Tadano vio que Komi ya había escrito una respuesta, y estaba en su escritorio frente a él. Se sintió aún más enojado con el hijo de puta detrás de él por robarle la posibilidad de ver la reacción de Komi, pero pensó que era mejor dejarlo pasar. Lo hecho estaba. Mirando a Komi, Tadano abrió la nota y la leyó. De nada. Me di cuenta antes de que todo el mundo ha estado mirando en nuestra dirección con el ceño fruncido en sus rostros. Borrado, lo siento, no me di cuenta antes de que estaban dirigidos a ti. Entiendo que solo te estabas defendiendo. Gracias por tomar en cuenta mis sentimientos, y lo siento si te hice sentir la necesidad de explicarte. Tan formal, pero extrañamente adorable al mismo tiempo. Tadano incluso pudo leer lo que había querido borrar, pero sintió que era gracioso que incluso sintiera la necesidad de borrarlo. Ella era una buena chica. Eso era malditamente seguro. Mirando a su alrededor por un segundo, Tadano comprobó si ya los habían atrapado, pero todos estaban ocupados prestando atención a la charla del maestro sobre su vida o susurrando entre ellos para prestarles atención. Al ver que estaban limpios, Tadano escribió algo más después de mirar nerviosamente a Komi entre él y el tipo ninja detrás de él varias veces. No te preocupes aquí. Eres mucho más amigable de lo que pensé que ibas a ser si fuera completamente honesto, lo siento, pero pensé, con seguridad, que tenías problemas para comunicarte. Creo que estaba equivocado. Quizás te resulta más fácil escribir. Antes de pasarle la nota, pudo ver que Komi lo miró con lo que parecía una anticipación mal disimulada. Era muy evidente que ella lo había estado mirando mientras escribía la nota. Ella no estaba actuando linda a propósito, ¿verdad? Ella no lo era, ¿verdad? Tadano sintió ganas de burlarse de ella un poco por alguna razón, pero finalmente decidió pasarle la nota normalmente. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Komi tomó la nota y la abrió rápidamente. Sin embargo, al leer la nota, su cabeza inmediatamente se desvió para enfocarse en él. Él estaba mirando su lectura en ese momento, así que cuando ella se volvió para mirarlo, inmediatamente hicieron contacto visual. Él no se dio la vuelta, y ambos solo se miraron durante unos segundos antes de que Tadano le sonriera suavemente para demostrar que no quería decir nada malo con lo que escribió. Después de unos segundos más, Komi desvió la mirada vacilante antes de escribir su respuesta. Escribió palabras como un rayo y la nota no tardó en aparecer en su escritorio.
Tadano miró a Komi y vio que esta vez no solo miró en silencio en su dirección, sino que simplemente lo miró fijamente. Komi, sabes que estás siendo un poco obvio ahora, ¿no? Tadano le sonrió una vez más antes de abrir la nota para leer antes de escribirle de nuevo. Luego escribieron notas de ida y vuelta el uno al otro. ¿Cómo supiste? Que tuve problemas. ¿Problemas para comunicarse? Entonces, tenía razón. Una conjetura educada, supongo. Acabo de ver cómo reaccionó a las cosas y saqué mi propia conclusión. Fue sorprendente que lo descubrieras tan rápido, Tadano-san. Nadie aparte de mi familia ha adivinado o sabido algo así. No precisamente. No fue demasiado difícil de averiguar, no es que sea descaradamente obvio ni nada. Pero soy bastante bueno con este tipo de cosas, así que conecté los puntos. Especialmente después de que decidiste escribir tu nombre en la pizarra, eso fue muy divertido. Todos se volvieron balísticos. Komi estaba avergonzado. De todos modos, me preguntaba, ¿Shinobi-no-san te está tirando bolígrafos? Él es, ¿no? Sí, pero no te preocupes. Estoy seguro de que eventualmente se perderán sin utensilios de escritura. Correcto, hablando de eso, noté que todos han sido irrazonablemente desagradables contigo, estoy seguro de que soy el principal culpable de la actitud de todos, y lo siento por eso. Si hay algo que pueda hacer por ti, no dudes en decírmelo. Jaja, realmente eres una buena chica, Komi-san. Cualquier cosa, ¿eh? Bien, entonces seamos amigos. ¿Qué hay sobre eso? Komi miró a Tadano desde su última nota y su rostro pareció sorprendido. Pareció buscar su mirada por un momento, y cuando lo vio sonreírle, rápidamente se dio la vuelta para escribir su respuesta. Está bien, entonces, gracias, por favor, cuídame. Al leer eso, ahora fue el turno de Tadano de parecer un poco conmocionado. Pero su expresión provino principalmente de alivio y alegría en lugar de una simple conmoción. Había estado un poco preocupado de que se estaba moviendo demasiado rápido o que estaba demasiado adelantado, pero... ahora eran amigos. Solo ese hecho presentó una sonrisa a su rostro. Cuando se volvió para mirar a Komi, su rostro estaba sonrojado y apartaba la mirada de él. Incluso parecía que quería huir de allí avergonzada, pero no pudo porque estaban en medio de la clase. Al ver su reacción, el mismo Tadano se sintió un poco avergonzado por alguna razón y sus orejas y mejillas también se pusieron un poco rojas. Maldito infierno. No era un bastardo magníficamente afortunado. Desafortunadamente, debido a que estaban tan absortos en su conversación, ambos finalmente no se dieron cuenta de que para la nota 4 o 5, prácticamente, toda la clase estaba mirando en su dirección, habiéndose descubierto por mucho tiempo lo que estaban haciendo. Y hasta el último de ellos, incluso las chicas, miraron a Tadano con una envidia tan profunda que les llegaba a la médula. Capítulo 4. Tadano-kun no es un pushover. Después de que había pasado un tiempo, era casi la hora del almuerzo. Tadano no había presionado por más notas ya que Komi ya se veía demasiado tímido y avergonzado para tomar más. En cambio, guardó sus mensajes anteriores y decidió que era mejor prestar atención a la clase nuevamente. Por supuesto, rápidamente se dio cuenta de que toda la clase los había visto pasar notas. Vaya mierda. Todos ellos estaban literalmente mirándolo, y Tadano solo pudo negar con la cabeza ante el absurdo. Bueno, al menos ninguno de ellos parecía que fuera a saltar sobre él, tacha eso. Parecía que lo eran. Como si fuera una señal, 4 tipos se acercaron a su escritorio tan pronto como llegó la hora del almuerzo y parecían estar a punto de arrancarle la cabeza. Tadano los recordaba como los 4 delincuentes A, B, C y D. Realmente nunca vio su nombre en el manga y nos molestó en prestarle suficiente atención para captar sus nombres hoy. Francamente, eso no le importó una mierda en este momento. Haciendo de tipo duro, pequeña mierda. ¿Qué diablos estabas diciendo antes? Recuento. Esa es una gran charla. ¿Crees que puedes respaldarla? Este idiota realmente cree que puede enfrentarse a toda la puta clase. ¿Por qué no dices nada, Explícate, maldita sea. Estaba prácticamente rodeado ahora. Uno de ellos incluso estaba apoyado en su escritorio ahora. Esto se estaba arreglando para salirse de control, muy rápido. Apretando los puños, Tadano estuvo a punto de golpear al más cercano, pero algo lo detuvo.
Por el rabillo del ojo, Tadano vio que Komi temblaba nerviosamente. Ella lo miraba como si quisiera ayudar pero no supiera qué hacer. Solo ver esa escena relajó su ira por alguna razón, y se aseguró de girarse y mirarla con una sonrisa tranquilizadora. Komi pareció sorprendida por eso, y su temblor pareció disminuir significativamente. ¿Dónde diablos crees que estás mirando? ¿De verdad crees que Komi-san va a querer salvar tu feo trasero? Este bastardo piensa que es algo especial. Solo porque Komi-san fue un poco amable contigo, no creas que no te vimos pasando una nota. Callarse la boca. Los 4 delincuentes se quedaron atónitos en silencio por un segundo. ¿Este tipo realmente les dijo que se callaran? ¿No estaba demasiado asustado para responder hasta ahora? Solo eso probablemente requirió todo su coraje, ¿verdad? Sí, probablemente fue eso. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de volver a hablar, Tadano continuó. Ustedes, los payasos, hablan demasiado, así que hagamos esto jodidamente simple. Mirando a Tadano ahora, su expresión parecía cualquier cosa menos gentil, e instintivamente supieron que no había tenido miedo de ninguno de ellos ni por un segundo. ¿Ustedes cabrones tienen un problema conmigo? Los 4 delincuentes inmediatamente parecieron conmocionados por sus palabras. Y su expresión, no era un poco aterrador. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? ¿Por qué este tipo no estaba temblando en su asiento? A estas alturas, cualquiera por el que han hecho este pequeño acto estaría tartamudeando y tratando de evitar su mirada. Pero a Tadano parecía que no le importaba una mierda nada de eso. Mirando a su alrededor, los 4 se dieron cuenta de que todos miraban en su dirección y, aunque ninguno de ellos era demasiado obvio al respecto, era fácil ver que todos estaban esperando para ver qué pasaría. No parecían que querían verlos golpear a Tadano. No se veían demasiadas expectantes. Mierda. Ahora en realidad tienen que luchar contra este tipo. De lo contrario, perderían toda su reputación. Fortaleciendo su determinación, los 4 miraron a Tadano y recordaron que solo era un tipo de apariencia promedio. Podrían llevárselo, ¿verdad? Era solo un chico después de todo. Ganando confianza de nuevo, hablaron. TCH. Este tipo. ¿De verdad crees? ¿Sí o no? No es ciencia espacial. Deja de hacerme perder el tiempo. Mierda. Este tipo los estaba construyendo contra una pared. Evitar una pelea era literalmente imposible ahora. Bien entonces. Si bien no habían estado en muchas peleas antes, tal vez una, todavía tienen su orgullo. No parecía un gran luchador, de todos modos. Le patearían el trasero hasta que llorara, y luego sacarían esas notas de su bolsillo para ver sobre qué estaba escribiendo con Komi. Todos se miraron y asintieron, sintiéndose aún más seguros al ver su ventaja numérica. Estuvo bien. Todo estaría bien. Con miradas aparentemente maliciosas, lo miraron desde su lugar en el escritorio, y uno de ellos pronunció las palabras para el resto del grupo. Sí. Lo hacemos. Tadano miró todo esto con una expresión marcadamente inexpresiva. Se dio cuenta de que en realidad podía entender lo que todos estaban pensando con solo ver los pequeños cambios en sus rostros y su lenguaje corporal. ¿No era esto prácticamente leer la mente en este punto? Porque estos tipos eran delincuentes, de todos modos. ¿No estaban realmente todos bastante asustados por el conflicto físico? Leyendo la atmósfera, ¿siempre había sido tan fuerte? Bien entonces. Para sorpresa de todos, Tadano se levantó y caminó con paso firme hacia la puerta. ¿Dónde estuvo él? Al llegar a la puerta, Tadano miró a los 4 delincuentes con una expresión confundida. ¿Vamos a ir o no? Los 4 se miraron antes de salir pavoneándose de la habitación con Tadano. Caminaron hacia adelante, luciendo llenos de malicia y expectativa, pero en realidad estaban cubiertos en secreto por un sudor frío al ver la aparente confianza de Tadano. Todos los que quedaron en el salón de clases realmente no sabían cómo sentirse acerca del cambio en los eventos. Todos esperaban que ocurriera una paliza en el salón de clases, pero en cambio, Tadano se hizo cargo y los dejó con ganas. Quizás simplemente no quería que lo vieran siendo golpeado frente a todos. Sin embargo, parecía tan lleno de confianza que eso no parecía probable. Bueno, lo que sea, al menos podrías hablar con Komi ahora.
Casi tan pronto como el grupo se fue, todos los demás corrieron hacia el escritorio de Komi e inmediatamente comenzaron a tratar de conversar con ella, pero todo lo que Komi pudo hacer fue mirar hacia la puerta del salón de clases con una preocupación silenciosa. Tadano realmente no sabía cómo lo hacían en Japón, pero en Estados Unidos, o al menos en la escuela a la que asistía, las peleas se hacían principalmente en los baños públicos. Si dos personas aún eran lo suficientemente sensatas como para decidir una ubicación, el lugar aislado era bueno para superar cualquier disputa lejos de las miradas indiscretas. Por supuesto, todos generalmente se enteraron de todos modos a través de grabaciones telefónicas de la pelea. Al entrar al baño, Tadano se asegurará de vigilar al grupo detrás de él en caso de que decidieran atacarlo temprano, antes de finalmente volverse hacia los delincuentes. Este no fue su primer rodeo. Había estado en muchas peleas antes de venir a este mundo. Originalmente había ido a una escuela irrazonable donde los estudiantes varones comenzaron peleas por las cosas más mundanas. Incluso una vez había visto una pelea por un tipo sentado en la silla de otro tipo. No hace falta decir que algunos tipos también habían tratado de pelear con Tadano por cosas estúpidas. No era el tipo más duro, obviamente, pero había terminado teniendo que defenderse en más de una ocasión. Descubrió que mientras se asegurara de luchar con todas sus fuerzas y nunca evitar la violencia, sus agresores generalmente lo verían como una molestia y lo dejarían en paz. La palabra clave es generalmente: no llores. No seas un marica. No muestres debilidad y lucha. Tadano no dijo nada y en su lugar levantó los puños en lo que parecía la postura de un boxeador. El grupo de muchachos solo se miraron antes de que el delincuente en el frente gruñera con energía negativa reprimida. Vamos a patear su maldito AUK. Antes de que el bastardo pudiera siquiera levantar los puños, Tadano cerró la distancia en un instante, bajó su postura y entregó un potente gancho de derecha en el estómago del oponente. Con un giro del cuerpo fue como si hubiera arrojado todo su peso en su puño. El delincuente inmediatamente cayó al suelo, sujetándose el estómago en agonía mientras resollaba y tosía. Después de unos segundos, incluso vomitó su desayuno. Desafortunadamente, también usaba una máscara quirúrgica, por lo que su rostro estaba cubierto de su propia inmundicia. No se levantó después de eso porque cayó inconsciente. Los tres de atrás saltaron hacia atrás sorprendidos por el repentino acto de violencia, y uno de ellos incluso chilló como una niña, aunque era difícil decir quién. Sus malditos pies se levantan del suelo, ¿no es así? Ese puñetazo fue lo suficientemente fuerte como para levantarlo del suelo, ¿no? A pesar de su seria expresión, Tadano estaba tan sorprendido como ellos. Realmente no esperaba moverse tan rápido o ser capaz de entregar tanta fuerza en sus golpes. Ya sabía que ahora era diferente, pero aún así era algo extraño de ver. Sin embargo, a pesar de su demostración de fuerza, tal vez se debió a sus sentidos agudizados o algo así, pero pudo sentir que no estaba peleando lo mejor posible. Había desperdiciado demasiado movimiento y sus golpes no parecían estar dando su rendimiento óptimo. Sin embargo, esos eran pensamientos para más tarde. Tuvo una pelea para terminar primero. Tadano no le echó una segunda mirada al pobre hijo de puta y buscó a su próxima víctima, pero rápidamente se dio cuenta de que los tres ya estaban levantando las manos en señal de rendición. Tadano inclinó la cabeza ante eso. ¿Qué pasó? Pensé que ustedes querían pelear. Los tres negaron con la cabeza con vehemencia, e incluso se arrodillaron para mostrar su falta de voluntad. Fue nuestra culpa, amigo. En serio, nuestra culpa. Sí, no queríamos decir nada con eso, hombre. Lo sentimos, hermano, por favor déjanos ir. Tadano sintió que sus cejas se contraían ante su desvergüenza. Estaban planeando patearle el trasero. ¿Cómo podrían no querer decir nada con eso? Sacudiendo la cabeza con disgusto, Tadano miró a los tres y sintió la necesidad de reprenderlos. Ustedes, idiotas, no deben andar molestando a extraños. La mierda que les hago para que se peleen conmigo, ¿eh? Será mejor que esto no vuelva a suceder, o apuntaré a la cara la próxima vez, y no lo haré. Distensión con solo uno de ustedes. Tadano dijo con severidad. Los tres asintieron enérgicamente y no dijeron nada más por temor a hacerle cambiar de opinión sobre perdonarlos. Tadano resopló molesto y se giró para salir del baño. Estaba hambriento y la hora del almuerzo terminaría tarde o temprano.
Sin embargo, justo cuando llegó a la puerta, se dio cuenta con unas palmaditas en los bolsillos de sus pantalones que había olvidado su billetera en casa. Esta mañana estaba cada vez mejor y mejor. Gracias, ahora tenía algunas opciones, al menos. Oye. Tadano se dio la vuelta para mirar al grupo, que acababa de empezar a relajarse. Se tensaron al escucharlo hablar y rápidamente se giraron para mirarlo. Punto. Sí, exclamación de cierre, interrogación de cierre, punto. Tadano se sintió un poco mal al verlos tan nerviosos, pero no tanto como para no preguntar. Olvidé mi billetera en casa, ¿alguno de ustedes tiene algo de dinero? No, en realidad solo saquen sus billeteras. No los estaban extorsionando. No. Sin embargo, ¿no les dijo que no intimidaran a los extraños? Aunque los tres tenían ganas de toser sangre por su flagrante hipocresía, le ofrecieron sus billeteras a Tadano para que las inspeccionaran y todo el efectivo que tenían originalmente fue confiscado de inmediato. Tadano salió del baño silbando una melodía feliz después de eso, dejando atrás al trágico grupo lloroso sin pensarlo dos veces. Capítulo 5. Tadano-kun es un lector de mentes. Tadano caminaba con un pan yakisoba en la mano y sentía que era extraño que estaba fuera la primera vez que probaba uno, pero al mismo tiempo no lo era. Había comprado mucho antes, pero nunca en su vida anterior. Decidió ir a lo seguro y consiguió algo que le había gustado antes. Debería haber sido una experiencia agradable, pero resultó que no lo fue. Su nuevo sentido del gusto le hizo todos los defectos de la comida como un puñetazo sentir en el estómago, y se maravilló ante el hecho de que la ignorancia era realmente una bendición. La única razón por la que probablemente se las arregló para comer su desayuno anterior fue porque lo devoró rápidamente sin realmente probarlo. Tadano prácticamente inhaló su comida para no saborearla y volvió al salón de clases. Cuando abrió la puerta, fue recibido por la vista de Komi rodeado de todos. Sin embargo, tal vez todos estaban esperando a alguien porque inmediatamente se volvieron hacia él al escucharlo entrar y la expresión de sorpresa en sus rostros fue suficiente para que las cejas de Tadano se fruncieran un poco. No sabía si reír o llorar por su actitud ridícula hacia él, pero al final pensó que era mejor dejarlo así. Si lo llevaban demasiado lejos y realmente lo molestaban, simplemente recibirían el mismo trato que los 4 delincuentes. Tadano se dirigió a su escritorio un poco torpemente debido a la mirada silenciosa de todos. Vio a Komi mirándolo de cerca también, pero parecía mucho más preocupada que curiosa. Se concentró en él y buscó con los ojos cualquier herida visible o signos de dolor físico, pero cuando no pudo encontrar ninguno, pareció confundida e inclinó la cabeza con curiosidad. Sin embargo, los ojos de Komi rápidamente se abrieron con preocupación nuevamente como si se diera cuenta de algo y comenzaron a mirar en su dirección nuevamente. Esta vez, Tadano estaba seguro de que estaba buscando algún signo de angustia emocional. Probablemente pensó que solo lo maltrataron un poco y decidió intimidarlo con sus palabras. Estaba equivocada, por supuesto, pero aún así era adorable de ver. Si era honesto, se sentía bien ver a alguien realmente preocupado por él, especialmente debido a la flagrante indiferencia de todos los demás por su bienestar. Cuando se sentó, se aseguró de hacer parecer relajado para apaciguar a la preocupada Komi, y se preguntó qué iban a educación física mientras esperaba la campana. Hablando de eso, tal vez debería comenzar a hacer ejercicio en serio. Realmente sentí que era un desperdicio no hacerlo, considerando su nuevo potencial. Demonios, probablemente podría ir a competir en los Juegos Olímpicos como estaba ahora, al menos cuando se trataron de correr distancias cortas. Se sintió extrañamente atraído por la idea cuanto más esperaba en ello, pero eso era algo en lo que debería pensar más tarde. Por ahora, no le haría daño comenzar a hacer ejercicio solo por el efecto que tendrá en su apariencia. Si bien no creía que se vería mucho mejor de cara, siempre podía hacer ejercicio para mejorar la apariencia física de su cuerpo. Por supuesto, entrenaría más por la habilidad y no solo por la estética, pero aún así era una buena ventaja en la que pensar. Tadano pronto se perdió en sus propios pensamientos cuando comenzó a revisar algunas ideas simples. Estudiar esta noche para tener una idea de su velocidad de retención, qué haría exactamente por dinero en el futuro, si debería intentar o no comenzar a entrenar en algunas artes marciales. Al verlo aturdido sin decirle una palabra ni dar ninguna explicación sobre lo que sucedió, pareció que sus compañeros de clase pronto le preguntarían qué sucedió exactamente después de que se fue.
Pero antes de que alguien pudiera realmente preguntarle algo, sonó la campana para el siguiente periodo. Su próximo periodo sería en el gimnasio, por lo que todos decidirían posponer el interrogatorio y se apresuraron a prepararse. Dentro del gimnasio de la escuela, había un grupo desordenado de estudiantes, todos prestando atención al maestro a cargo de educación física. Estaba explicando cosas a estos nuevos estudiantes, pero era muy negligente al hacerlo ya que no veía mucho sentido en ser estricto en su primer día. Mientras el instructor estaba ocupado diciéndoles a todas las reglas del gimnasio y cómo iban a ser las clases a partir de ese momento, Tadano ya podía ver a Komi asomándose a unos pasos de distancia. Su expresión parecía ser una que quería hablar con él pero no sabía si era apropiado. Tadano tenía las manos en los bolsillos en una postura relajada, mientras que Komi se movía nerviosamente en su lugar. Fue algo divertido, ya que uno esperaría que sus actitudes resultaran totalmente opuestas solo por su apariencia. Volvió la cabeza en su dirección y, cuando sus ojos se encontraron, sonrió y asintió con la cabeza de forma rápida y tranquilizadora. «Ven, Komi-san», parecía decir. Komi vio esto y solo vaciló por un momento antes de dirigirse furtivamente hacia él. Estaba un poco más alejado de los demás, por lo que si hablaban en voz baja, nadie los escucharía realmente. Una vez que finalmente se dirigió hacia él, se pararon uno al lado del otro en silencio y escucharon hablar al instructor por unos momentos. Era algo pacífico, pero Komi había venido a hablar, así que se armó de valor y se giró para mirarlo. Tadano, que ya tenía una idea de por qué vino allí, se volvió lentamente para mirarla y esperó pacientemente a que hablara. Manteniendo el contacto visual entre ellos, Komi solo se armó de valor para hablar después de mirarlo por unos segundos. Por supuesto, a pesar de su atmósfera amistosa, cuando finalmente habló, solo salió como un rebotijo. Ta ararararar. Escucharla fue suficiente para hacer que incluso la cara de Tadano se arrugue por la confusión y comience a correr ríos de sudor frío. Komi, ¿qué estás diciendo? Espera. Tadano levantó la mano y decidió detenerla de continuar por un segundo. No iban a llegar a ninguna parte en este punto. Sin embargo, al ver rápidamente lo abatido que parecía Komi, inmediatamente se arrepintió. Mierda, la hizo sentir mal. Es mejor darse cuenta deprisa y hablar. Hazlo, ya. Habla carajo. ¿Trajiste algo para escribir? Tadano preguntó suavemente mientras trataba de ayudarla a salir. Escribir las cosas parecían ser más cómodas para ella. Recordó que ella también prefería ese método en el manga. Komi solo pudo sacudir la cabeza con tristeza ante eso. Ella no trajo nada. El silencio llovió pesadamente por un momento entre los dos mientras Tadano se sintió como una idiota por hacer una pregunta con una respuesta tan obvia. Mientras que Komi se arrepintió de no haber pensado en hacer eso antes. Al verla mirar hacia abajo y lejos de él, Tadano pudo adivinar cómo se debe sentir. Lo más probable es que se reprochara a sí mismo por no poder hablar con él sobre lo que había sucedido antes. Ahora era su amiga y, sin embargo, ni siquiera pude preguntarle cómo estaba o cómo se sintió después de lo sucedido. A pesar de que nada de esto era exactamente su culpa, todavía le importaba mucho. Realmente era una buena chica. Tadano en realidad sintió que su corazón se calentaba un poco ante su amabilidad y rápidamente volvió a hablar con una idea. Está bien, entonces ¿qué tal si digo lo que pienso sobre lo que pienso que quería decir, y me detienes si me equivoco? ¿Eso suena bien? Komi parecía considerar eso por un momento antes de asentir con la cabeza seriamente. Está bien, entonces. Dijo Tadano con una sonrisa. Se aclaró la garganta y dio su mejor impresión de detective en un caso antes de hablar. Creo que viniste aquí porque querías preguntarme si me sentí bien o no. También quieres saber qué sucedió exactamente y si fui intimidado o lastimado de alguna manera. ¿Estoy en lo correcto hasta ahora? Los ojos de Komi se iluminaron un poco mientras asentía en confirmación. Tadano contuvo otra sonrisa ante eso y continuó. Bueno, para responder a tus preguntas, estoy completamente bien. Hablamos de nuestras diferencias y no me hicieron daño de ninguna manera. Creo que te sorprendería lo mansos que eran después de salir del salón de clases. Pero sí, no tienes que preocuparte por ellos. Probablemente ya no molesten a nadie. Por supuesto, no dijo que tenían que recibir una pequeña paliza para que esto sucediera, pero Komi no necesitaba saber nada de eso.
Komi parecía aliviada por su explicación y asintió con la cabeza en comprensión. Pero poco después, inclinó la cabeza hacia Tadano con curiosidad. Había acertado hasta ahora, así que tal vez podría adivinar de nuevo. Tadano vio esto y le sonrió mientras se cruzaba de brazos. ¿Quieres preguntar algo más? Pregunta. Haré lo mejor que pueda. Komi se estremeció un poco ante eso, y sus ojos se abrieron de sorpresa. Tadano-kun estuvo increíble. Emocionada ahora, rápidamente apartó la mirada para recuperar la compostura antes de volverse hacia él. Komi comenzó a mirarlo directamente a los ojos como si eso lo ayudara a adivinar lo que quería preguntar. Tadano sonrió un poco irónicamente ante eso. ¿Estaba tratando de hacerle la pregunta telepáticamente? Si bien sus ojos eran bastante intensos, su rostro era tan impasible que hubiera sido imposible que alguien más adivinara lo que quería decir. Pero tal vez fue debido a su ahora monstruoso sentido para leer a la gente que Tadano pudo adivinar lo que Komi estaba preguntando a pesar de todo eso. Hizo un gran espectáculo de pensar mucho en el asunto y se llevó una mano a la barbilla mientras miraba su hermoso rostro con el ceño fruncido. Estás preguntando si logré comer algo durante la hora del almuerzo. Tadano afirmó con certeza. Incluso chasqueó los dedos con una mirada de epifanía repentina. Los ojos de Komi probablemente brillaban en este momento. Ella asintió con la cabeza vigorosamente y luego incluso comenzó a aplaudir un poco por la pura emoción. ¿Realmente adivinar lo que ella estaba pensando de nuevo? Tadano-kun fue increíble. Tadano se rió de su reacción e hizo una reverencia como si estuviera agradeciendo a la audiencia. Gracias. Gracias. Estaré aquí toda la semana. Jaja, y sí, comí algo antes de venir al salón de clases. No me robaron el dinero del almuerzo ni nada, así que no te preocupes. Aunque, técnicamente robó el de ellos. Komi asintió con entusiasmo ante eso, aparentemente de mucho mejor humor, y Tadano le sonrió cálidamente. Verla feliz así tranquilizó su corazón por alguna razón. Fue un sentimiento extraño. Algo así como mostrarle a un niño un truco de magia y verlo con los ojos muy abiertos de asombro y emoción. O darle una golosina a un lindo cachorro y verlo mover la cola y saltar de felicidad. Fue conmovedor, básicamente. Tadano inclinó ligeramente la cabeza ante sus propios pensamientos. No estaba secretamente jodido por pensar este tipo de cosas, ¿o sí? Komi definitivamente era adorable después de todo. Él no era raro. No. De nada. Por supuesto, en su atmósfera cálida y amistosa, una vez más no notaron la mirada silenciosa de los demás. Sus interacciones fueron un tanto extrañas para los espectadores, ya que Komi parecía solo mirarlo antes de asentir repentinamente. Vuelve a mirarlo con más intensidad antes de comenzar a aplaudir al azar. Era inusual y nada adorable para nadie excepto para Tadano, quien vio las verdaderas intenciones de Komi. Pero a pesar de la extraña interacción entre los dos, la clase aún podía decir que los dos estaban en términos amistosos. Mierda. Maldita mar todo. Querían que Komi también hablara con ellos. También querrían ser amigos de Komi. No era justo. Lo que estos idiotas no se dieron cuenta, en su estúpida búsqueda de celos ciegos, fue que si simplemente le pidieran a Komi que también fuera su amiga, ella fácilmente correspondería a su amistad. Demonios, probablemente incluso lo haría con los brazos abiertos y un corazón alegre. Montón de imbéciles sin saco de nueces, si le preguntas a Tadano. Pero aún, no eran exactamente malas personas. O al menos la mayoría de ellos no lo eran. Yamai miró en su dirección con una mirada que podría matar, y sus puños estaban cerrados con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Tadano se estremeció solo por mirar ligeramente en su dirección. Ahora que era un maldito psicópata si alguna vez había visto uno. Sintió que ella realmente intentaría algo drástico en la forma en que iban las cosas. De repente, como si fuera una señal, el instructor habló un poco más alto para llamar la atención de todos. Ahora que todos conocen las reglas aquí, es hora de participar en una pequeña competencia amistosa. Todos se miraron entre sí con sentimientos encontrados. Era natural. Si bien algunos de la clase estaban emocionados por tener la oportunidad de estirar las piernas, algunos preferirían estar en cualquier otro lugar en este momento. Sin embargo, había un juego que a la mayoría de los niños les gustaba jugar y a toda la clase probablemente le encantaría.
El instructor captó sus sentimientos de vacilación y se detuvo dramáticamente con una leve sonrisa antes de continuar. Vamos a jugar Dodgeball. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.